Las fallas de Valencia siempre traen consigo una mezcla de alegría y nostalgia. Las calles se llenan de luces y risas, mientras las enormes figuras de cartón piedra esperan ser consumidas por el fuego. Este año, la celebración se sentía diferente para mí. La llegada de mi hijastro Javier marcaba un cambio en el aire, una tensión que no podía ignorar. Había pasado tiempo desde que lo vi por última vez, y su regreso me llenaba de sentimientos contradictorios. La casa estaba decorada con banderines y farolillos, un reflejo del bullicio exterior. Mi esposo Carlos se encontraba ocupado organizando todo para la fiesta familiar. Su risa resonaba en la cocina mientras preparaba una paella que prometía ser la estrella de la noche. Sin embargo, mi mente vagaba hacia Javier. Recordaba cuando era un niño pequeño, corriendo por el jardín con su sonrisa traviesa. Ahora era un joven adulto, lleno de vida y con una mirada que despertaba en mí algo que no podía aceptar. Cuando finalmente llegó, el ambiente se tornó más vibrante. Lo vi entrar con su grupo de amigos, riendo y compartiendo anécdotas sobre sus años en la universidad. Mi corazón dio un vuelco al reconocer en él al niño que había criado durante sus primeros años, pero también al hombre que ahora era. La incomodidad se apoderó de mí, sabía que debía mantenerme distante. La celebración avanzó entre fuegos artificiales y música festiva. Mientras todos disfrutaban del bullicio, yo me encontraba atrapada en mis pensamientos. En un momento dado, decidí salir al jardín para tomar aire fresco. El aroma a pólvora flotaba en el aire mientras las luces iluminaban el cielo nocturno. Fue entonces cuando Javier apareció a mi lado. ¿Te gusta la fiesta?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Es animada, respondí con voz temblorosa. Ambos nos quedamos en silencio por un momento, observando cómo las llamas devoraban una figura cercana a nosotros. Un recuerdo fugaz llegó a mi mente, él siendo niño, mirando fascinado cómo ardían los ninots cada año. Esa imagen contrastaba con lo que sentía ahora, había algo más profundo entre nosotros que nunca había existido antes. El instante se volvió incómodo cuando nuestras miradas se cruzaron y sentí un escalofrío recorrerme. Era como si el tiempo se detuviera por un segundo, su presencia me resultaba abrumadora y atractiva a partes iguales. Intenté desviar la mirada hacia las luces brillantes del cielo, pero era imposible ignorar esa conexión inesperada. ¿Qué tal va todo en tu vida?, pregunté para romper el hielo. Bien, contestó él rápidamente. Me estoy adaptando a la universidad y haciendo nuevos amigos. Mientras hablábamos de cosas triviales como estudios y planes futuros, noté cómo su atención estaba completamente centrada en mí. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido momentáneamente, solo existíamos él y yo bajo ese cielo estrellado. De repente un estallido de fuegos artificiales iluminó nuestras caras y provocó risas entre los presentes en el interior de la casa. Sin embargo, ese ruido ensordecedor no pudo ahogar los latidos acelerados de mi corazón ni los pensamientos confusos que empezaban a formarse en mi mente. La conversación fluyó entre nosotros sin esfuerzo. Compartimos risas sobre anécdotas familiares mientras las luces continuaban parpadeando sobre nuestras cabezas. Pero cada palabra pronunciada me hacía sentir más atrapada entre lo correcto y lo prohibido, cada mirada mutua encendía una chispa que no podía ni quería apagar. Mientras regresábamos al interior para unirnos al resto de la familia, sentí una mezcla extraña de alivio y decepción al dejar atrás ese momento íntimo bajo las estrellas. La música sonaba fuerte dentro de la casa. Carlos estaba sirviendo paella mientras los niños corrían alrededor emocionados por las sorpresas preparadas para esa noche. Sin embargo, algo había cambiado en mí esa noche, había despertado sentimientos ocultos e inconfesables hacia Javier que nunca debieron haber florecido. La atracción era palpable aunque inconfesable, una línea invisible separaba lo familiar de lo prohibido. A medida que avanzaba la velada entre charlas animadas y brindis festivos, me di cuenta de que cada vez era más difícil ignorar esa conexión emergente entre nosotros dos. Las miradas furtivas comenzaron a sucederse en medio del bullicio familiar, cada vez que nuestros ojos se encontraban había una chispa silenciosa que parecía hablar más allá de las palabras.
Esa noche sería recordada no solo por las fallas, sino también por ese reencuentro inesperado con mis propios deseos reprimidos y la confusión moral que comenzaba a asediarme lentamente como las llamas devorando los ninots fuera de nuestra casa. Cuando finalmente llegué a mi habitación después del bullicio festivo, me encontré sola frente al espejo reflejando no solo mi imagen sino también mis pensamientos desordenados sobre Javier. La atracción era innegable. Sabía que este encuentro cambiaría todo lo conocido hasta ahora sobre nuestra relación familiar perfecta pero vacía. Me tumbé en la cama sin poder dormir mientras las explosiones lejanas resonaban aún en mis oídos como ecos lejanos de lo inevitable. Algo profundo e incierto estaba naciendo entre nosotros dos bajo el manto festivo de esta celebración tradicional Valencia llena de fuego y color. Las luces de las fallas seguían brillando en el cielo, pero dentro de mí, la confusión se apoderaba de mis pensamientos. La atracción hacia Javier no era solo un capricho pasajero, había algo más profundo que comenzaba a tomar forma. Al día siguiente decidí que debía hablar con él, encontrar una manera de reconectar sin que la tensión se volviera insoportable. Durante el almuerzo, la familia se reunió en la mesa. La conversación giraba en torno a los planes para la tarde, pero mis ojos buscaban a Javier. Cuando nuestras miradas se encontraron, una chispa inconfundible cruzó entre nosotros. Intenté sonreírle, pero mi corazón latía desbocado. ¿Te gustaría ir al parque después? Le pregunté a Javier cuando todos comenzaron a levantarse. Él asintió con un gesto casi imperceptible, y eso fue suficiente para que una mezcla de nervios y emoción me invadiera. El parque estaba tranquilo en medio del bullicio festivo. Las risas y los gritos de los niños resonaban a lo lejos, pero aquí había un silencio envolvente que nos permitía hablar sin ser interrumpidos. Me alegra que hayas venido, dijo Javier mientras caminábamos por el sendero cubierto de hojas secas. Yo también, respondí, tratando de mantener un tono casual. Este año las fallas son más especiales. La conversación fluyó con facilidad, descubrimos intereses compartidos sobre la música y el arte. Había algo en su voz que me hacía sentir viva, como si cada palabra pronunciada fuera un hilo que tejía una conexión más fuerte entre nosotros. Siempre admiré tu pasión por la pintura, dijo él, mirándome con intensidad. ¿Te gustaría mostrarme alguna vez tus trabajos? Un escalofrío recorrió mi espalda ante su propuesta, era una invitación abierta a compartir algo más profundo que simples palabras. Mientras hablábamos el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y lilas. Podríamos ir juntos a ver una exposición, sugerí sin pensar demasiado en las implicaciones. Javier sonrió y sus ojos brillaron con entusiasmo, ese momento era perfecto y peligroso al mismo tiempo. La atmósfera cambió sutilmente cuando se acercó un poco más, como si invisible alguna fuerza nos empujara hacia adelante. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron bajo el crepitar de los fuegos artificiales lejanos. El mundo exterior desapareció por un instante, solo existíamos nosotros dos en ese espacio suspendido entre lo correcto y lo prohibido. La sensación fue electrizante y aterradora al mismo tiempo. De repente me sentí abrumada por la realidad de lo que acababa de suceder. Nos separé rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza mientras buscaba qué decir para romper el silencio tenso que había caído entre nosotros. No debimos hacer eso, dije finalmente sintiendo como la culpa empezaba a asomarse en mi mente. Javier parecía igualmente confundido, su expresión era una mezcla de sorpresa y deseo reprimido. Lo sé, pero no puedo evitarlo, respondió él con voz suave. Hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. La conversación quedó suspendida en el aire mientras ambos luchábamos con nuestras emociones contradictorias. Sabía que esto cambiaría todo lo que habíamos conocido hasta ahora, nuestra relación familiar perfecta se tambaleaba al borde del abismo. Cuando regresamos a casa esa tarde todo parecía igual, las risas familiares resonaban en cada rincón mientras yo trataba de actuar normalmente ante mi esposo y los demás miembros de la familia. Sin embargo, cada mirada furtiva hacia Javier encendía un fuego interno difícil de apagar. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor del beso compartido bajo los fuegos artificiales y cómo todo había cambiado tan rápidamente entre nosotros dos. La vida continuaría como si nada hubiera pasado, pero dentro mío una tormenta comenzaba a gestarse.
Al día siguiente decidí buscarlo nuevamente, necesitaba aclarar lo sucedido antes de permitir que esta atracción se descontrolara aún más. Envié un mensaje breve sugiriendo encontrarnos en el bar local donde solíamos ir antes del matrimonio, un lugar acogedor donde las risas ocultaban secretos profundos tras las paredes decoradas con recuerdos del pasado. Cuando llegué al bar esa tarde, Javier ya estaba allí esperando en una esquina apartada. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y expectativa mientras me acercaba lentamente. Hola, saludé intentando sonar casual aunque mi voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Hola, respondió él con una sonrisa nerviosa. ¿Cómo te sientes después? No terminó la frase porque ambos sabíamos a qué se refería. Aquel beso había cambiado todo entre nosotros dos sin posibilidad de retorno. No sé qué pensar, dije sinceramente mientras tomaba asiento frente a él. Nunca imaginé que esto podría pasar. Javier inclinó su cabeza hacia mí como si quisiera acercarse más aunque físicamente estábamos separados por la mesa pequeña entre nosotros. Podemos dejarlo así, o intentar entenderlo mejor, sugirió él cautelosamente. No quiero perderte ni arruinar lo que tenemos como familia. Las palabras resonaron profundamente dentro mío. Quería seguir adelante pero también temía perder todo lo construido hasta ahora junto a mi esposo e hijastro en este matrimonio aparentemente perfecto pero vacío. Miradas furtivas continuaron cruzándose entre nosotros durante toda la conversación. Cada risa compartida era un recordatorio del vínculo especial creado bajo circunstancias inesperadas e inciertas. Finalmente decidimos salir del bar antes de caer en el abismo emocional donde sabíamos podríamos perdernos fácilmente si no poníamos límites claros desde ese momento crucial hacia adelante. Mientras caminábamos juntos hacia casa esa noche bajo las luces titilantes iluminando nuestras sombras proyectadas sobre las calles empedradas valencianas sentí nuevamente esa tensión palpable. Algo estaba cambiando irreversiblemente entre nosotros dos, algo prohibido e irresistible cuya consecuencia aún no comprendía completamente pero cuyo eco resonaría mucho después del último estallido festivo esta temporada inolvidable. La noche se desvanecía lentamente mientras caminábamos en silencio. La euforia de las fallas comenzaba a desvanecerse, dejando un eco de risas y música en el aire. Miré a mi hijastro, su rostro iluminado por la luz de las farolas, y una mezcla de confusión y deseo se apoderó de mí. Era un sentimiento que había crecido en los últimos días, alimentado por cada mirada furtiva y cada instante compartido. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. Mi marido aún estaba despierto, sumido en un libro que parecía no interesarle. La normalidad de nuestra vida cotidiana contrastaba con la tormenta emocional que estaba experimentando. Me senté en el sofá, tratando de actuar como si nada hubiera cambiado, pero la angustia me invadía. La atracción hacia mi hijastro era una sombra que se negaba a desaparecer. ¿Te divertiste en las fallas?, preguntó mi marido sin apartar la vista del libro. Sí, respondí, intentando sonar natural. El ambiente era maravilloso. Él asintió pero su concentración seguía fija en las páginas. Esa distancia me hizo sentir aún más sola. Mientras tanto mi mente viajaba hacia momentos recientes que no podía ignorar, el roce accidental de nuestras manos, las miradas que duraban demasiado tiempo y esa conversación que había desnudado nuestras almas. Cuando finalmente pude escapar al baño para lavarme la cara y despejarme un poco, sentí la presión en el pecho aumentar. ¿Qué estaba haciendo? La culpa me ahogaba, era mi deber ser una madre ejemplar para él y una esposa leal para mi marido. Pero cada vez que pensaba en lo sucedido bajo los fuegos artificiales, un fuego interno se encendía. Los días siguientes fueron una lucha constante entre lo correcto y lo que realmente deseaba. Mi hijastro parecía estar igualmente atrapado entre la confusión y el deseo. Cada vez que nos cruzábamos en casa o compartíamos una comida familiar, nuestras miradas se encontraban por un breve instante antes de desviar la vista rápidamente. Una tarde decidí salir a caminar al parque cercano para despejarme. El aire fresco me envolvió mientras observaba a las familias disfrutar del día soleado. En ese momento comprendí cuánto anhelaba una conexión auténtica, no solo con él, sino con alguien que comprendiera mis luchas internas. Al regresar a casa, encontré a mi hijastro sentado en la sala viendo televisión. Era un momento cotidiano pero cargado de significado.
Me senté junto a él sin pensarlo demasiado, simplemente necesitaba su compañía. ¿Te gustaría ver algo juntos?, le pregunté con un tono casual. Él sonrió levemente y asintió. La tensión crecía entre nosotros mientras compartíamos ese pequeño instante. Las risas del programa resonaban a nuestro alrededor, pero había algo más fuerte en el aire, una atracción innegable que nos envolvía como una manta pesada. De repente él giró hacia mí con una expresión seria en su rostro. ¿Por qué todo ha cambiado entre nosotros? Su pregunta me tomó por sorpresa, no estaba preparada para responderla. No lo sé, murmuré mientras desviaba la mirada hacia la pantalla parpadeante frente a nosotros. Lo siento si te incomoda, continuó él con voz suave pero firme. No es eso, intenté explicar mientras mis manos temblaban ligeramente sobre mis rodillas. Se produjo un silencio denso antes de que él acercara su rostro al mío lentamente, como si buscara permiso para cruzar esa línea invisible que habíamos mantenido hasta ahora. Y entonces sucedió, nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero electrizante que cambió todo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Fue un beso breve pero intenso, una chispa encendida entre dos almas perdidas buscando consuelo mutuo. Al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral del cual no había regreso posible. Me levanté rápidamente del sofá con el corazón acelerado y los pensamientos desenfrenados. Debo irme, dije casi sin pensar mientras caminaba hacia la puerta de salida. No te vayas, imploró él con una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. No sé qué estamos haciendo, respondí mientras trataba de calmarme antes de perder completamente el control sobre mis emociones. Salí al exterior buscando aire fresco como si eso pudiera limpiar mi mente atormentada por los sentimientos contradictorios. Caminé sin rumbo fijo por las calles vacías de Valencia hasta llegar al parque donde había estado días atrás reflexionando sobre mi vida. Las luces titilantes del centro parecían burlarse de mí, todo seguía igual mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba ante mis ojos. Las risas lejanas resonaban como ecos distantes de lo que debería ser una vida normal, feliz y estable. Sentada en un banco bajo los árboles frondosos del parque, recordé cómo solía ser todo antes, las cenas familiares llenas de risas sinceras y los paseos tranquilos por la ciudad con mi esposo disfrutando del ambiente festivo. Pero ahora todo eso se sentía vacío e inalcanzable frente a esta nueva realidad tan cargada de complicaciones emocionales. La decisión pesaba sobre mí como una carga pesada, debía encontrar claridad antes de tomar cualquier paso más adelante. Sin embargo, cada vez que pensaba en dar marcha atrás o intentar recuperar lo perdido, recordaba ese beso prohibido y cómo me había hecho sentir viva nuevamente después de años sintiéndome atrapada dentro del papel perfecto de esposa y madrastra. Regresé a casa sintiendo el peso del secreto todavía más fuerte sobre mis hombros. Sabía que nada sería igual después de esa noche memorable bajo los fuegos artificiales ni después del beso inesperado compartido con él. Mi marido me recibió con indiferencia cuando entré por la puerta principal, estaba claro que no sospechaba nada fuera de lo común. Pero yo sabía muy bien lo frágil que era nuestro matrimonio perfecto ahora expuesto a esta nueva realidad llena de secretos ocultos tras sonrisas forzadas y rutinas cotidianas vacías. La incertidumbre me acechaba constantemente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión secreta? ¿Podría soportar vivir así? Las preguntas giraban sin parar mientras intentaba encontrar respuestas claras entre tanto caos emocional. Esa noche no pude dormir. Las dudas me mantenían despierta mientras miraba al techo desde nuestra cama matrimonial vacía. El futuro parecía incierto e inalcanzable. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi confusión. La casa era un remanso de silencio y me encontraba atrapada entre dos mundos, el de mi matrimonio perfecto y el secreto que compartía con mi hijastro. No podía dejar de pensar en la noche anterior. Pasamos la noche juntos en un refugio inesperado, un lugar donde las sombras ocultaban nuestras inseguridades y el tiempo se detuvo. El día avanzó lentamente. La rutina habitual me resultaba cada vez más pesada. Preparé el desayuno como lo hacía cada mañana, pero la ausencia de emoción me dejó con un sabor amargo en la boca. Mientras servía café, recordé las risas compartidas y las miradas cómplices que habíamos intercambiado en ese refugio.
Aquellos momentos parecían flotar en el aire, como los fuegos artificiales que iluminaban el cielo durante las fallas. Mi esposo llegó a la cocina justo cuando estaba perdida en mis pensamientos. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Todo bien?» Su tono sonó más como una obligación que una preocupación genuina. «Todo bien», respondí con una ligereza que no sentía. La conversación transcurrió como siempre, pero había una tensión palpable entre nosotros, como si ambos supiéramos que algo había cambiado sin poder nombrarlo. La presión del matrimonio perfecto pesaba sobre mí como una losa. Las expectativas sociales y familiares se apilaban sobre mis hombros, mientras intentaba equilibrar mi vida pública con mi secreto privado. La idea de ser descubierta me atormentaba, pero a la vez, había algo liberador en esa relación prohibida. Esa tarde decidí salir a dar un paseo por el parque cercano a casa. El aire fresco traía consigo los aromas de flores y tierra húmeda, contrastando con la atmósfera sofocante del hogar. Al llegar al parque encontré un banco vacío bajo un árbol frondoso donde solía ir cuando necesitaba reflexionar. Mientras observaba a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano, me sentí atrapada en una burbuja de normalidad ajena a mi realidad. Mis pensamientos vagaron hacia él, su risa, su mirada intensa y como todo parecía cobrar vida cuando estábamos juntos. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un mensaje inesperado de mi esposo: «¿Te gustaría cenar fuera esta noche? Necesitamos hablar». Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿Qué podría querer discutir? La idea de tener que enfrentar nuestra realidad me llenó de ansiedad. Al regresar a casa esa noche decidí preparar una cena especial para él, quizás eso suavizaría cualquier posible tensión entre nosotros. Mientras cocinaba, traté de concentrarme en los sabores y aromas que llenaban la cocina. Sin embargo, cada sonido del reloj parecía marcar el tiempo hacia lo inevitable. Cuando mi esposo llegó, noté su expresión seria al cruzar la puerta. «Hola», dijo mientras dejaba su abrigo sobre la silla. «Hola», respondí mientras intentaba mantener la compostura. La cena avanzó entre conversaciones triviales y miradas furtivas hacia su rostro serio. Finalmente, después del postre, él rompió el silencio: «He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros». El corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho al escuchar esas palabras. Una parte de mí deseaba saber qué pensaba realmente, otra parte temía lo que pudiera decir. «Creo que hemos estado distanciados», continuó él sin apartar la vista de mis ojos. «Tal vez deberíamos hacer algo para reconectar». Las palabras resonaron dentro de mí como un eco distante: reconectar. ¿Acaso no sabía lo que realmente estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas? Mi mente divagó hacia mis sentimientos por su hijo y cómo todo esto complicaría cualquier intento por volver a lo normal. «Sí, tal vez tienes razón», murmuré mientras trataba de ocultar mi angustia interna tras una sonrisa forzada. Esa noche no pude dormir nuevamente, las dudas regresaron para atormentarme mientras pensaba en cómo manejar esta doble vida que llevaba adelante. Mi corazón anhelaba su compañía, pero también sabía que debía ser cautelosa, cualquier error podría destruirlo todo. Al día siguiente decidí salir nuevamente al parque para despejarme y tomar decisiones claras sobre lo que quería hacer con mi vida. El ambiente era vibrante, niños correteaban mientras sus padres los vigilaban desde lejos, ajenos al torbellino emocional por el cual yo atravesaba. De repente lo vi, él estaba allí también, sentado solo en uno de los bancos bajo aquel mismo árbol frondoso donde yo había estado reflexionando días atrás. Su mirada se encontró con la mía y sentí como todo se detenía por un instante, era como si el mundo exterior desapareciera y solo existiéramos nosotros dos. Me acerqué lentamente hasta él, cada paso parecía resonar más fuerte debido al silencio abrumador entre nosotros. «Hola», dije suavemente al llegar a su lado. «Hola», respondió él sin apartar sus ojos intensos de los míos. El aire estaba cargado de emociones no expresadas, cada palabra parecía innecesaria ante lo evidente entre nosotros. Nos quedamos allí sentados durante unos minutos interminables antes de que él rompiera el silencio. «No puedo dejarte ir». Su declaración fue clara y directa, no había espacio para malentendidos ni dudas sobre sus intenciones.
En ese momento comprendí cuán profunda se había vuelto nuestra conexión secreta. Sin pensarlo más allá del instante presente, tomé su mano entre las mías. Esa simple acción encendió algo dentro mío que creía perdido hace mucho tiempo, deseo y libertad mezclados en un solo gesto prohibido. A medida que nos mirábamos fijamente bajo aquel árbol frondoso, decidimos avanzar juntos hacia lo desconocido sin mirar atrás. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el parque se llenaba de sombras que parecían ocultar nuestros secretos. Con la mano aún entrelazada con la suya, caminamos en silencio, cada paso resonando como un eco de lo que habíamos decidido hacer. El aire fresco de Valencia me envolvía, pero no podía ignorar el peso de mis pensamientos. La vida que había construido junto a mi esposo ahora se sentía como una jaula. Había momentos en los que la risa y el amor parecían reales, pero esos instantes eran cada vez más escasos. La rutina se había apoderado de nosotros, convirtiendo lo que una vez fue un matrimonio lleno de promesas en un mero cumplimiento de deberes. Mientras caminábamos juntos, recordé las sonrisas forzadas durante las cenas familiares y las conversaciones vacías sobre el trabajo y los planes del fin de semana. ¿Te gustaría ir a cenar más tarde?, preguntó él, rompiendo el silencio. No sé si es una buena idea, respondí con cautela. La idea de ser descubiertos era aterradora y excitante al mismo tiempo. Podemos ser discretos, sugirió, mirándome con esos ojos que ahora conocía tan bien. Su mirada contenía una mezcla de deseo y comprensión que me hacía sentir viva. A pesar de mis dudas, asintiendo lentamente, decidí dejarme llevar por la corriente. Esa noche podría ser un momento más para explorar lo que habíamos comenzado. Sin embargo, en el fondo, una voz interior me advertía sobre los peligros que acechaban en cada esquina. Mientras llegábamos al bar local donde solíamos ir con amigos, noté cómo la atmósfera vibrante contrastaba con mis sentimientos internos. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, sin embargo, yo me sentía atrapada en mi propio mundo privado. A medida que nos acomodábamos en una mesa apartada, observé a otros grupos disfrutar sin preocupaciones. En ese instante la realidad me golpeó. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Si alguien sospechaba? Mi teléfono vibró repentinamente sobre la mesa. Al mirar la pantalla vi el nombre de mi esposo iluminándose. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras leía sus palabras. La tensión en mi pecho aumentó, tenía que responderle. Estoy fuera con unos amigos, escribí rápidamente antes de volver a centrarme en él. Su expresión era seria, sabía que algo no estaba bien. ¿Quién es ese amigo?, preguntó con curiosidad. Solo alguien del trabajo, mentí sin pensar demasiado. A medida que avanzaba la noche, las copas se llenaban y vaciaban mientras nuestras conversaciones se tornaban más profundas y sinceras. Hablamos sobre sueños perdidos y anhelos olvidados, cada palabra era un ladrillo más en la construcción de nuestra conexión secreta. De repente sentí un impulso incontrolable por acercarme más a él. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía percibir su aliento cálido mezclándose con el aroma del licor y las tapas típicas valencianas servidas en mesas vecinas. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras nuestros ojos se encontraban nuevamente, esa chispa estaba allí otra vez. La música sonaba suavemente desde los altavoces del bar cuando él rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en ti. Esas palabras resonaron dentro mío como un eco profundo y familiar. En ese instante no había nada más importante, solo nosotros dos compartiendo un momento robado entre las sombras del bar. Sin pensarlo dos veces, tomé su rostro entre mis manos y lo besé suavemente. Aquella acción fue como abrir una puerta a un abismo lleno de emociones reprimidas. Nos besamos bajo la tenue luz del local mientras los murmullos a nuestro alrededor se convertían en ruido blanco. El beso fue breve pero cargado de significado. Cuando nos separábamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea difícil de borrar. La adrenalina corría por mis venas mientras regresábamos a nuestra conversación anterior como si nada hubiera sucedido. A medida que avanzaba la noche, decidimos salir del bar para caminar por las calles iluminadas por las luces festivas de Valencia. Las fallas estaban cerca y todo parecía vibrar con energía, sin embargo, dentro mío había una tormenta gestándose.
La emoción del momento comenzó a desvanecerse cuando recordé a mi esposo esperando en casa. Su mensaje seguía resonando en mi mente como un recordatorio constante del compromiso que había hecho años atrás. La culpa empezó a asomarse entre mis pensamientos e interrumpir nuestra burbuja temporalmente perfecta. ¿Qué pasa?, preguntó él al notar mi cambio repentino de humor. Solo estoy pensando, respondí evasivamente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que sentía sin romper la magia del momento compartido. Sobre nosotros, insistió con voz suave pero firme. No sabía cómo responderle sin mostrar mis verdaderos sentimientos o arriesgar lo poco que habíamos construido hasta ahora. Era evidente que nuestra relación secreta crecía rápidamente y eso me asustaba tanto como me emocionaba. Mientras caminábamos hacia el parque donde todo había comenzado esa tarde mágica bajo el árbol frondoso, algo dentro mío clamaba por claridad. Necesitaba tomar decisiones sobre nuestro futuro juntos, no podía seguir viviendo entre dos mundos tan diferentes sin enfrentar sus consecuencias inevitables. Al llegar al parque buscamos un banco apartado donde pudimos sentarnos juntos bajo las estrellas titilantes. El ambiente era tranquilo pero cargado de tensión emocional, ambos sabíamos lo cruciales que eran esos momentos para definir nuestro camino adelante. Debemos hablar, dije finalmente después de unos minutos silenciosos llenos de incertidumbre. Él asintió lentamente, lo sé. Las palabras fluyeron entre nosotros mientras discutíamos nuestras expectativas, aunque ambos deseábamos seguir adelante juntos, también éramos conscientes del costo emocional involucrado. La presión social comenzaba a hacerse sentir, cada mirada perdida o comentario casual podía desvelar nuestra historia prohibida ante quienes nos rodeaban. De repente recordó algo importante: tu esposo te ama. Esa simple afirmación retumbó dentro mío como un tambor lejano anunciando una tormenta inminente. Las dudas comenzaron a surgir nuevamente, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por este nuevo amor? La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas intensas hasta que llegó otro mensaje inesperado: ¿dónde estás? Necesito hablar contigo urgentemente. Era mi esposo nuevamente, esta vez su tono parecía diferente, más serio e inquieto, y eso solo aumentó mi ansiedad interna ante lo inevitablemente complicado de nuestra situación actual. El sonido del teléfono interrumpió nuestra conexión justo cuando empezábamos a vislumbrar una posible solución para avanzar juntos hacia un futuro incierto pero prometedor. Una decisión inesperada aguardaba tras esas palabras escritas digitalmente, y entonces comprendí cuán frágil era todo lo construido hasta ahora. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba hacia él buscando respuestas. La tarde se deslizaba lentamente y el aire en el parque se sentía denso con la incertidumbre que nos rodeaba. Las risas de los niños jugando en un rincón contrastaban con la tensión que se había apoderado de mí. Había decidido que era momento de hablar, de enfrentar lo que habíamos creado, pero el temor a lo que eso significaría me mantenía inmóvil. Él estaba allí sentado en un banco mirando hacia el suelo como si las hojas caídas pudieran ofrecerle respuestas. Me acerqué tratando de ocultar la ansiedad que me consumía por dentro. La presión del mundo exterior parecía aumentar cada vez más, amigos y familiares comenzaban a notar algo extraño en nuestra dinámica. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente rompiendo el silencio que se había instaurado entre nosotros. No lo sé, respondió él, levantando la mirada por un instante. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo, un reflejo del caos interno que ambos enfrentábamos. La idea de ser descubiertos pesaba sobre nosotros como una sombra implacable. La posibilidad de que alguien pudiera ver más allá de nuestras sonrisas y risas furtivas me aterrorizaba. En las últimas semanas, había notado cómo nuestros amigos comenzaban a susurrar entre ellos cuando nos veían juntos. Las miradas curiosas se volvían más frecuentes, y la sensación de estar bajo un microscopio se hacía cada vez más intensa. No podemos seguir así, continué. Cada vez es más difícil mantener esta fachada. Él asintió lentamente pero no dijo nada más. La conversación parecía haberse estancado en un punto muerto donde ambos éramos prisioneros de nuestras propias decisiones. El sonido distante de los petardos anunciando las fallas resonaba en el aire, recordándome lo efímero y frágil que era todo lo que estábamos construyendo. De repente un grupo de amigos apareció por el sendero del parque.
Su risa resonó como una campana, interrumpiendo nuestros pensamientos oscuros. Intenté sonreír mientras saludaba a cada uno de ellos, pero sabía que mi mente seguía atrapada en la conversación no terminada con él. «Hey. ¿Qué tal?», dijo uno de ellos mientras se acercaba. «Nos estábamos preguntando dónde estabas». «Aquí disfrutando del día», respondí con una sonrisa forzada. Las miradas curiosas eran ineludibles, podía sentir cómo evaluaban nuestra relación en ese momento. Él permaneció callado a mi lado, su presencia era tanto un consuelo como una carga pesada sobre mis hombros. Después de unos minutos llenos de risas superficiales y preguntas triviales sobre los planes para las festividades, el grupo comenzó a dispersarse nuevamente hacia las calles iluminadas por los fuegos artificiales. En cuanto se fueron, volví a mirar hacia él. «Esto no puede seguir así», reiteré. «No puedo soportar la idea de ser descubiertos por ellos o por tu padre». Su expresión cambió, un destello de preocupación cruzó su rostro antes de volver a sumirse en la indecisión. «Lo sé. Pero, ¿qué podemos hacer?» «No puedo imaginarme alejándome de ti», dijo finalmente con voz baja. Las palabras resonaron en mí como un eco perturbador, había algo profundamente conmovedor en su sinceridad, pero también era aterrador pensar en las implicaciones. La atracción prohibida había crecido tanto entre nosotros que ahora parecía imposible dar marcha atrás sin causar estragos irreparables. El parque comenzó a vaciarse mientras el sol descendía lentamente detrás del horizonte, la luz dorada se transformaba poco a poco en sombras alargadas que danzaban alrededor nuestro. Era como si el mundo exterior hubiera decidido ignorarnos mientras luchábamos con nuestra realidad interna. En ese momento crucial, decidí arriesgarme aún más al plantear una opción radical. ¿Y si nos escapamos? Un fin de semana lejos. Solo tú y yo. Sin distracciones ni miradas curiosas. La idea salió casi sin pensarlo, una chispa impulsiva ante la presión creciente del entorno familiar y social que nos rodeaba. Él me miró con sorpresa antes de dejar escapar una risa nerviosa. ¿Escaparnos? Eso suena arriesgado, dijo mientras sus ojos brillaban ante la posibilidad. Ambos sabíamos que sería una locura, dejar todo atrás por unos días podría intensificar aún más lo que ya existía entre nosotros o llevarnos al borde del abismo donde no habría retorno posible. El aire se sentía pesado mientras sopesábamos esa opción insensata. Pero entonces algo cambió, un ruido distante interrumpió nuestro intercambio, alguien gritó desde las calles cercanas al parque y luego escuchamos risas familiares mezclándose con los ecos festivos del ambiente valenciano. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en qué pasaría si alguien nos viera juntos aquí esta noche, si nuestros secretos salían a la luz antes de estar preparados para enfrentarlos. Decidí entonces cambiar el rumbo. Quizás deberíamos hablarlo después. Cuando estemos seguros, dije tratando de sonar firme aunque mi voz temblara levemente. Él asintió lentamente pero no pareció convencido del todo, podía ver cómo luchaba internamente entre sus deseos y las realidades sociales que nos ataban. Esa lucha interna reflejaba exactamente lo que yo sentía. Cada día era más difícil mantener las apariencias mientras mi corazón anhelaba algo más verdadero y profundo detrás del velo del matrimonio perfecto pero vacío que había construido durante años. Mientras caminábamos hacia casa bajo las luces brillantes y coloridas del festival cercano, sentí como el peso del secreto seguía creciendo entre nosotros como un monstruo silencioso esperando su oportunidad para devorarnos vivos si no encontrábamos pronto una salida adecuada a esta situación tan compleja e insostenible. El camino pareciera extenderse eternamente ante nosotros, cada paso era un recordatorio constante del costo emocional elevado por nuestras elecciones hasta ahora. ¿Podríamos realmente soportar ser descubiertos? ¿O tendríamos que sacrificarlo todo para protegernos mutuamente? Y así continuamos avanzando hacia lo desconocido sin saber qué futuro nos esperaba tras esa esquina oscura donde nuestras decisiones podrían llevarnos al abismo o quizás abrirnos puertas inesperadas hacia algo nuevo e inexplorado. El aire en Valencia se había vuelto denso, como si la ciudad misma respirara con un peso que no podía ignorar. Caminaba por las calles observando los fuegos artificiales que iluminaban el cielo, pero la alegría de las fallas se sentía lejana.
Mi mente giraba en torno a lo que había sucedido y a lo que podía suceder. La revelación de mi pareja aquella mañana resonaba en mis pensamientos. He estado pensando en mudarnos a Madrid. Una nueva vida, lejos de aquí. Esa idea me había golpeado como un rayo. No sabía cómo reaccionar ante esa propuesta. La vida que había construido, aunque vacía, había sido mi refugio. Pero ahora, con el regreso de mi hijastro y la conexión inesperada entre nosotros, todo se complicaba aún más. El deseo de permanecer en Valencia se entrelazaba con el temor de perderlo todo si decidía seguir adelante con esta relación prohibida. En el bar local, donde las risas ocultaban secretos profundos, me encontré con él. Su mirada buscaba la mía entre las sombras del lugar. Al acercarse, una mezcla de nerviosismo y emoción me invadió. ¿Cómo has estado?, preguntó con una voz suave que me hizo recordar todos los momentos compartidos. Bien, solo pensando, respondí, evitando profundizar en mis pensamientos oscuros. ¿Sobre nosotros? Su pregunta flotó entre nosotros como un eco ineludible. La tensión era palpable, la palabra parecía cargar un significado oculto. En ese instante sentí que el tiempo se detenía y todo lo demás desaparecía. No puedo seguir así, confesé finalmente, aunque las palabras parecían salir sin control. ¿Qué quieres decir?, insistió él, acercándose más. Todo esto no puede continuar, murmuré, aunque sabía que era una mentira. Cada día a su lado hacía que mi corazón latiera más rápido. El silencio se instaló entre nosotros mientras evaluábamos nuestras opciones. La posibilidad de perderlo todo me aterrorizaba tanto como la idea de dejarlo ir. ¿Y si nos mudamos juntos? A otro lugar, sugirió él inesperadamente. Esa idea hizo eco en mi mente como un canto seductor. Pero también era peligrosa, un movimiento en falso podría arruinar nuestras vidas por completo. No sé si eso es posible, respondí cautelosa. La conversación continuó fluyendo entre promesas y dudas hasta que decidimos salir del bar para caminar por el parque cercano. El murmullo del agua y el susurro de los árboles creaban un ambiente propicio para revelaciones sinceras. Mientras paseábamos bajo la tenue luz de las farolas, su mano buscó la mía y la tomó con firmeza. No quiero perderte, dijo con una intensidad que me dejó sin aliento. La conexión era innegable, cada roce encendía una chispa dentro de mí. En un momento impulsivo e irreflexivo, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos bruscamente, como si hubiéramos tocado fuego. Era un instante lleno de significado y peligro, sabíamos que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer fácilmente. Los días siguientes pasaron entre encuentros furtivos y conversaciones cargadas de significado oculto. Cada mirada compartida era un recordatorio constante del abismo al que nos acercábamos lentamente pero sin pausa. Una tarde en casa, mientras preparaba la cena para mi pareja, recibí otro mensaje inesperado: he tomado una decisión sobre nuestra mudanza. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significaría eso para mí? El sonido del cuchillo contra la tabla resonaba mientras cortaba verduras sin prestar atención a lo que hacía realmente. Cuando finalmente escuché su voz detrás de mí, supe que debía enfrentar la realidad: quiero empezar una nueva vida contigo. Las palabras salieron tan naturalmente como si siempre hubieran estado allí esperando ser pronunciadas. La confusión reinó en mi mente mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Estaba dispuesto a dejarlo todo por mí? La idea era tentadora pero también aterradora, significaría cerrar puertas irrevocablemente. ¿Y qué pasará con...? No pude terminar la frase porque sabía perfectamente a quién me refería. Nuestro secreto compartido estaba al borde del descubrimiento y eso podría cambiarlo todo. Eso no importa ahora, interrumpió él con determinación en su voz. Lo único importante eres tú. Esas palabras resonaron dentro de mí como una campana sonando en medio del caos emocional que vivía día tras día. Sin embargo, el miedo a perderlo todo seguía siendo abrumador. ¿Podría realmente dejar atrás mi vida anterior? La noche llegó rápidamente y decidí salir a dar un paseo por el parque nuevamente para despejar mis pensamientos confusos. Las luces brillantes reflejaban el espíritu festivo alrededor mío mientras yo luchaba por encontrar claridad en medio del ruido exterior.
De repente sentí vibrar mi teléfono. Era un mensaje nuevo: necesitamos hablar urgentemente. Era mi pareja nuevamente. Ese tono no prometía nada bueno y me llenó de inquietud inmediata. El corazón comenzó a latir más rápido cuando pensé en lo que podría significar esa conversación inminente. ¿Hablarían sobre nuestra mudanza o algo aún más serio? Sin saber qué esperar realmente ni cómo reaccionar ante esto nuevo e incierto, volví hacia casa sintiendo como cada paso me acercaba más al precipicio donde mis decisiones podrían llevarme a lugares inexplorados o arruinarlo todo para siempre. Al llegar a casa encontré a mi pareja esperándome sentado en la mesa con una expresión grave en su rostro. Sabía instintivamente que este encuentro cambiaría nuestras vidas para siempre. Al sentarme frente a mi pareja, la tensión en el aire era palpable. Su mirada intensa y seria me hizo pensar que había llegado el momento de enfrentar la verdad. La mesa estaba decorada con un centro de flores que, aunque hermoso, parecía un recordatorio de lo frágil que era nuestra vida juntos. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando, dijo él con voz firme. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. La posibilidad de que supiera algo sobre mi relación con su hijo me aterraba. Pero también había una parte de mí que sabía que era inevitable. No sé a qué te refieres, respondí, intentando mantener la calma. Mis manos temblaban ligeramente bajo la mesa. La imagen de mi hijastro sonriendo en el parque se cruzó por mi mente y con ella, la mezcla de emociones que había estado tratando de contener. Lo sabes perfectamente, continuó él, su tono más suave pero igual de firme. He notado cómo te miras cuando él está cerca. No soy ciego. Su confesión me dejó sin palabras, atrapada entre la culpa y el deseo. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que podría perder si todo esto salía a la luz. La vida que habíamos construido juntos parecía desmoronarse ante mis ojos, como una falla en las calles de Valencia durante las fiestas. En ese instante el sonido del teléfono interrumpió nuestra conversación tensa. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla. Era mi hijastro. Un torrente de emociones me invadió. ¿Debería contestar? ¿Era correcto hacerlo? Pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Es él?, preguntó mi pareja con desdén al ver cómo miraba el teléfono. El reproche en su voz me hizo sentir aún más culpable. Es solo un mensaje, murmuré sin saber qué decir realmente. Contéstale, insistió, aunque su tono no dejaba entrever ninguna aprobación. Con manos temblorosas decidí ignorar el mensaje por un momento y fijé mi mirada en él nuevamente. ¿Qué quieres decir con lo que has notado?, pregunté finalmente, intentando cambiar el rumbo de la conversación. Quiero saber si estás dispuesta a seguir así o si piensas dar un paso adelante, dijo con sinceridad desgarradora. Las palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano. Cada golpe traía consigo una nueva ola de confusión y miedo. No podía dejarlo todo atrás. No podía simplemente decidir entre dos mundos tan opuestos sin consecuencias. La conversación se tornó más intensa mientras ambos comenzábamos a desnudarnos emocionalmente ante el otro. Hablar sobre lo que habíamos construido y los sueños compartidos nos llevó a recordar momentos felices y también los vacíos que habíamos ignorado durante tanto tiempo. Sin embargo, cada palabra parecía atar más fuerte mis sentimientos hacia su hijo. Esos momentos robados bajo los fuegos artificiales no eran simples recuerdos ahora, eran parte integral de quién era yo en ese preciso instante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad hablando sobre nuestras inseguridades y miedos ocultos, decidí darme un respiro y salir al balcón para tomar aire fresco. Las luces brillantes del festival iluminaban las calles abajo mientras escuchaba risas lejanas mezcladas con música festiva. Todo parecía tan distante del caos interno en el que estaba atrapada. Mientras miraba hacia abajo vi a varios conocidos pasar riendo y disfrutando del ambiente festivo. Sus rostros reflejaban alegría genuina mientras yo luchaba contra una tormenta emocional personal. En ese momento pensé en cómo había llegado aquí, entre dos mundos irreconciliables donde cada decisión podría cambiarlo todo para siempre. De repente sentí vibrar mi teléfono nuevamente. Esta vez era una llamada entrante del mismo número conocido, pero esta vez no pude ignorarla más tiempo. Con el corazón latiendo fuertemente tomé aire profundo antes de contestar. Hola, respondí con voz temblorosa.
La voz al otro lado era clara pero cargada de preocupación. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Era él, su tono grave me llenó de inquietud instantáneamente. ¿Qué sucede?, pregunté apresuradamente mientras miraba hacia adentro buscando alguna señal en los ojos de mi pareja. No puedo explicarlo por teléfono, pero es importante, insistió él casi suplicando. Miré a mi esposo esperando alguna respuesta o indicación sobre cómo proceder ante esa inesperada llamada llena de urgencia. Pero él estaba inmóvil mirando hacia otro lado como si no existiera nada fuera del peso emocional entre nosotros dos. No puedo ahora, respondí finalmente tratando de calmarme aunque sabía muy bien que eso no sería suficiente para evitar lo inevitable. Mamá es sobre nosotros, continuó él antes de cortar la llamada abruptamente dejando tras sí una estela inquietante llena de preguntas sin respuesta. Volví adentro sintiendo como la atmósfera se tornaba aún más pesada al percibir las miradas inquisitivas dirigidas hacia mí por parte de mi pareja, quien esperaba ansioso una explicación sobre lo sucedido fuera del cuarto. No es nada, dije tratando inútilmente de restarle importancia al asunto mientras intentaba calmar mis propios nervios dentro del torbellino emocional que ya estaba tomando forma nuevamente dentro mío. Pero sabía perfectamente que eso no iba a funcionar por mucho tiempo. Algo iba a estallar pronto y ya no podía ignorarlo más tiempo ni engañarme respecto a las decisiones cruciales que tenía por delante. La noche avanzaba rápidamente mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano creando sombras danzantes alrededor nuestro. Esos mismos fuegos estaban reflejando todo lo oculto detrás del velo perfecto que habíamos construido hasta ahora. Y entonces ocurrió. Un grito resonó desde afuera interrumpiendo cualquier intento racional por parte mía para mantener control sobre mis emociones. No sabía si venía del festival o si era algo mucho más cercano e impactante. El corazón se detuvo por un instante al escuchar esas palabras desgarradoras: no puede ser, no puede estar pasando esto. Era evidente, algo había cambiado irrevocablemente esa noche.